Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X, antes Twitter, como @FUSADES o en Facebook como FUSADES El Salvador. También puedes encontrar información sobre todo lo que hacemos en la Fundación en nuestro sitio web www.fusades.org y tus comentarios acerca del programa puedes enviarlos a literalradio@fusades.org. Quiero que todos estemos atentos porque hoy hablaremos de cómo el uso de la inteligencia artificial está revolucionando la agricultura. Esto suena como sacado de una película de ciencia ficción, pero es que la inteligencia artificial está llegando a todos lados. Imagínense que ahora la podemos encontrar relacionada hasta con los campos de cultivo. ¿Quién diría que en este siglo la inteligencia artificial contribuye a lograr una agricultura basada en el conocimiento y la eficiencia? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso?, dirán ustedes. La misma pregunta me hago yo. Eso lo vamos a descubrir en la tertulia, pero mientras tanto, escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la seguridad alimentaria, proporcionando a los agricultores las herramientas que necesitan para producir más alimentos de manera sostenible. Dr. John Anderson, director del Centro de Innovación en Agricultura de la Universidad de Arizona. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Para conversar sobre cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial en la agricultura, ya se encuentran con nosotros dos amigos de Literal Radio. Me refiero a Samuel Salazar, director del programa ProInnova de FUSADES, y Edwin Berríos, especialista para el fortalecimiento del talento humano y cultura de innovación del programa ProInnova de FUSADES. Gracias, Samuel y Edwin, por estar una vez más aquí en el programa y compartir con nosotros. No, gracias a ti, Helga. Gracias por invitarnos a un programa de Literal Radio que toca el tema de inteligencia artificial, que es por demás interesantísimo para todos los empresarios y agricultores. Así que gracias, y aquí ya sin corbata, ¿no? Eso veo, eso me gusta. ¿Y qué dice Edwin? Bueno, muchas gracias, doctora Helga, y bueno, gracias también a quienes nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Y que realmente este tema es muy interesante, porque desde hace un par de años pues hemos iniciado a ver esta tendencia y a estar escuchando más sobre inteligencia artificial. Pues yo estoy lista, sin tacones, y yo sé que con ustedes será muy interesante conocer acerca del rol de la inteligencia artificial en la agricultura, y además tendremos la buena fortuna de escuchar sus ideas sobre el futuro de esta fusión tecnológica. Así que, ¿qué les parece si damos inicio a esta tertulia? Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Samuel, danos el panorama general de cómo se podría utilizar la inteligencia artificial para el análisis agrícola. Creo de que hay muchas, áreas donde la inteligencia artificial puede ayudarle a resolver necesidades de conocimiento o de predicción a los agricultores. Hay que entender que la inteligencia artificial en realidad se fundamenta en conocimiento que ya está acumulado, y que si uno le hace una petición de información, los motores actuales, las máquinas de aprendizaje,
lo que hacen es ir y evaluar cuál es la mayor probabilidad que existe de lo que está en la base con respecto a la petición que uno le está haciendo al sistema, ¿no? Entonces, si yo le pido al sistema, digamos, alguna información sobre cualquier proceso en la agricultura, como enfermedades, como fertilizantes, como condiciones climáticas, el sistema va, busca lo que existe acumulado y nos lo devuelve ya con una respuesta, ¿verdad? Por eso es que esto que uno hace de interactuar a través de los chats de inteligencia artificial, se le ha dado por llamar el prompt, porque es como yo le estoy poniendo una petición, él va, busca la información, hace un análisis probabilístico y me dice la mayor probabilidad que hay de lo que usted me está preguntando es esto y me lo responde, ¿no? Por ejemplo, detectar enfermedades en el campo. Ya hay sistemas que uno toma una foto, toma un video, se la monta a un sistema de inteligencia artificial y él le devuelve qué es lo más probable que padezca ese cultivo. Entonces, contra eso el sistema también le puede dar a uno una recomendación de cómo tratar a ese cultivo, es decir, cómo hacer para que ese cultivo, digamos, se cure, se sane, aplicar algún producto que pueda curar la enfermedad, matar la plaga, etcétera. O en algunos casos se está usando inclusive ya con drones en detectar cuáles son las deficiencias nutricionales que un cultivo tiene. Entonces el dron hace un barrido, el sistema de inteligencia artificial va a equipar a lo que tiene guardado y devuelve, digamos, información que es súper útil para el productor. Es decir, mire, en tal área hay deficiencia de potasio, hay deficiencia de nitrógeno, tenemos deficiencia de azufre. Entonces ya el productor puede venir con propiedad a hacer una remediación de lo que está pasando en el cultivo. Digamos que eso es la parte que es el conocimiento, pero también los sistemas, por ese gran capacidad de análisis probabilístico que tienen, de un análisis estadístico bastante sofisticado que tienen, pueden hacernos predicciones. Es decir, yo puedo, por ejemplo, determinar qué va a pasar en el clima, qué va a pasar en determinados cultivos o en determinadas cosechas basado en la información. Entonces, hay unas capacidades de predictibilidad que tienen los sistemas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar para un poco ver el futuro, ver cómo el cultivo se va a comportar, ver cómo el ambiente se va a comportar, inclusive en el caso de animales, ¿verdad? Cómo es que los animales, el ganado, se va a comportar dependiendo de las condiciones en que se están produciendo. Entonces, hay como dos grandes campos, ¿no? Uno que es el análisis de lo que existe y comparar lo que existe, y otro predecir un poco lo que puede venir en la producción agrícola. ¿Y esa nueva tecnología ya se está usando en países en desarrollo? Sí, digamos que lo que ocurre es que los sistemas sofisticados, los sistemas que son, digamos, de alto poder, son pagados, ¿verdad? No los puede acceder, digamos, un agricultor pequeño, un productor como los nuestros en nuestro país, que no tienen capacidad de inversión o de conocimiento que les permita llegar a esto. Pero hay herramientas, digamos, gratuitas que pueden servirles para hacer el análisis. Lo único que sí nosotros allí recomendamos que se haga con mucha cautela en el uso de herramientas como los chats, el chatbot, el BART, el Copilot, cómo utilizarlos, pero tiene que hacerse con mucho cuidado y siempre doble chequear la información que se da. Es decir, hay herramientas gratuitas que se pueden utilizar, hay apps inclusive para ciertas aplicaciones específicas como lo que yo decía, determinar enfermedades en cultivos. Hay sistemas de inteligencia artificial que ya lo hacen, pero el productor tendría que pagar el uso de esa aplicación. A veces no son cosas muy caras, muy onerosas, y el productor puede perfectamente comprar una app y utilizarla para eso. Inclusive hay aplicaciones que ya son bien específicas para cultivos específicos. Entonces, los productores pueden ir y descargar esa aplicación, pagar $2, $5, $10 por la utilización de esas aplicaciones, que lo bueno que tienen es que se están actualizando con cierta frecuencia y constancia.
Entonces, en los países en desarrollo como nosotros, los temas de inteligencia artificial creo que están un poco a la saga, ¿verdad? No creo yo que todavía haya acceso abierto, así como masivo a estas formas de conocer la información que necesitamos, porque igual, vaya, los países desarrollados, si uno va a Europa, Estados Unidos, toda la información que tienen los sistemas de años y años que estuvieron haciendo análisis de suelo, guardando esa información de la finca, ¿verdad? No estamos hablando de algo genérico, de una finca X. La gente desde hace, qué sé yo, 20, 30 años está guardando la información sobre las condiciones del suelo, las condiciones de malezas, las condiciones de enfermedades, las condiciones climáticas. Entonces, toda esa información en bases de datos que son propias del agricultor le sirven para tomar decisiones futuras. Uno dice, mire, el año pasado la nevada cayó hasta enero. Entonces, de enero para allá, nosotros empezamos la preparación de suelo y logramos salir en mejor tiempo de vender la cosecha. Pero cuando la nevada cayó hasta febrero y humedeció más el suelo, nuestros cultivos se perdieron. Toda esa información, ¿verdad? Nosotros en los países nuestros hay muy poca información de ese tipo, y entonces lo que manejamos es información muy genérica, y esa información no es útil para tomar decisiones allá en la finca. Es útil para tomar decisiones, digamos, amplias, genéricas de país, pero no para los datos de finca. Entonces, una gran recomendación que siempre hemos dado es guardar información de la finca. ¿Cuáles son los datos de la finca que son útiles para el futuro? Y eso es bien poco lo que en realidad se ha trabajado acá en el país, ¿verdad? O en Centroamérica, inclusive en seguramente México. No hay como una cultura de la gestión de los datos agrícolas, especialmente por los productores. A ver, Edwin, ¿y cómo contribuye la inteligencia artificial con el mejoramiento de la productividad agrícola o bien para reducir los costos de producción en relación con lo que se puede producir? Bueno, una de las cosas que hemos visto es que realmente estas herramientas de inteligencia artificial que actualmente existen, pues nos puede ayudar como a diseñar un mejor patrón, digamos, de nutrición en cuanto a lo que es el tipo de cultivo que se está dando. De igual forma, puede ayudarnos a reducir costos en cuanto a lo que es los tiempos también, en cuanto a lo que es digamos, colocación de estos nutrientes que pueden ayudar a mejorar, digamos, el rendimiento del mismo, pero todo esto viene a través de datos. Es decir, si realmente nosotros no hemos tenido una base de datos, pues realmente la inteligencia artificial nos va a dar datos genéricos y quieras o no, como mencionaba Samuel, pues a nivel de Centroamérica o podríamos decir Latinoamérica, pues son nosotros esta cultura de datos, pues hasta un par de años es que hemos iniciado a generar esa data. En cambio, en países desarrollados y que son realmente aquellos líderes de cultivos, pues ellos vienen haciendo desde años. Entonces, quieras o no, toda esa información hoy es preciada y como lo mencionaban, realmente la información hoy es dinero. Es decir, es plata, porque con esa información, pues yo puedo hacer diferentes pronósticos para poder mejorar y reducir estos costos que normalmente el productor es uno de los que más se beneficiaría, ya que los costos de insumos agropecuarios pues han subido enormemente, ¿verdad? Y ese es una de las barreras por el cual también pues se encarece la productividad del cultivo. Bueno, entiendo que depende mucho de la calidad de los datos, el poder hacer buenas proyecciones, pero también si se tienen los datos y la persona no es capaz de interpretarlos como se debe, también puede haber problema. Me imagino que debe haber cierta integralidad en esto del uso de la inteligencia artificial y el análisis agrícola. Seguramente debe verse como una herramienta y no como un equipo milagroso que me va a decir todo lo que va a ocurrir.
Sí, yo creo que has dicho una gran verdad. El tema es que, digamos, cuando uno está hablando de cultivos bien tecnificados, por ejemplo, cultivos bajo invernadero, cultivos en hidroponía, cultivos en aeroponía, todas esas tecnologías modernas, ¿verdad? Uno lo que hace es hacer todo el ciclo del cultivo, lo que se llama la fenología del cultivo. Entonces, uno arranca desde que sembró la semillita en el seedling, en el volado para hacer la plántula. Entonces uno comienza desde esa etapa hasta que va a desechar los rastrojos o lo que quedó de pérdida del cultivo, pasando por todo el crecimiento, la floración, la fructificación, si es que es un fruto, y la cosecha de las frutas y lo que queda de desecho después. Todo eso hay una curva de las necesidades de nutrimientos, hay una curva de crecimiento de esa planta, hay una curva de necesidades de luz, qué tipo de luz necesita, si es infrarroja, si es color verde, si es color azul, todo está, digamos, documentado desde el día 0 hasta el día 130, digamos. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar en todo ese proceso de ir controlando nuestro cultivo, ¿verdad? En el sentido casi bien matemático de que yo estoy en el día 30 y en el día 30 la planta debería de tener un tamaño de tal forma, debería de estar en estas condiciones, etcétera. Entonces la inteligencia me dice a mí, mire, su cultivo no va de acuerdo a la curva, su cultivo no está nutrido de acuerdo a la curva, su cultivo no va a rendirle de acuerdo a la curva y me puede predecir de una vez la cosecha, me puede predecir de una vez si el cultivo se me va a ir acortando, si me va a hacer una cosecha prematura, etcétera. Entonces, puede medirme el estrés del cultivo para saber si le hace falta agua, nutrientes, etcétera. Lo que estás diciendo es que la inteligencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, se puede optimizar el uso del agua y los recursos para poder tener una buena producción. Y sabes que esto me recuerda que nos hace falta realmente aprender mucho sobre el papel de la inteligencia artificial en la agricultura, y por eso yo quisiera hacer una recomendación a nuestra audiencia. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Hoy queremos recomendarte el blog Cómo influye la inteligencia artificial en la agricultura. La innovación tecnológica viene a salvar el campo. Conseguir que los cultivos sean más eficientes, gasten menos recursos y ayuden al agricultor a sacar lo mejor de sus cultivos también es tarea de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo sirve para crear ilustraciones o textos a partir de algunos comandos sencillos, o para alimentar la creatividad de literatos y cineastas en la creación de historias. También puede solucionar problemas de carácter industrial gracias a la recopilación y el análisis masivo de datos. En este sentido, la inteligencia artificial y la agricultura llevan ya tiempo siendo aliadas. Una unión que en tiempos presentes, marcados por el cambio climático y los conflictos bélicos, se hace más evidente y necesaria que nunca. Puedes descargar el blog en telefonica.com buscándolo con el nombre de Cómo influye la inteligencia artificial en la agricultura. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Edwin, ustedes nos han explicado que la inteligencia artificial es una buena herramienta, pero seguramente tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles crees tú que son las limitaciones de la inteligencia artificial para hacer análisis de datos específicamente agrícolas? Bueno, quizás una de las limitaciones que podríamos hablar es la calidad de los datos, ¿verdad? La precisión de los resultados, ya que depende
de esta calidad con la cual se recopila. Y si, digamos, al momento de nosotros hacer una búsqueda de ciertos parámetros a través del prompts, muchas veces no hay información. Entonces, quiera hacer una inteligencia artificial, puede empezar a dar datos erróneos, y ahí es donde hay que tener cuidado y hay que hacer un curado de lo que es la información que pudiésemos tener. Otra de las limitaciones, como bien lo mencionaba Samuel, es el costo y el acceso, ¿verdad? Muchas veces hay herramientas de inteligencia artificial que son pagadas y que nos dan mejores resultados, ya que son a nivel mucho más de mayor calidad, podríamos decir, en cuanto a lo que es la información que nos puede dar la inteligencia artificial. Y otra de las limitantes y que tú mencionabas, Helga, es la interpretación de la información. Yo creo que es importante de que en el momento de yo tener información, saberla interpretar. Y lastimosamente, pues quieras o no, en nuestro país, la limitación de la educación y más quienes lo puedan utilizar esta información en cuanto a lo que es los agricultores, pues limita también la toma de decisión a través de esta información. Entonces es importante de que la tecnificación agrícola pues también vaya de la mano en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías. Es decir, estas tres limitaciones yo creo que son quizás claves en cuanto a lo que son las barreras que nosotros podríamos encontrar dentro de lo que es la interpretación de la información a través de la inteligencia artificial. Pero si esta limitación es que existe, ¿qué otras fuentes de información pueden utilizar los técnicos agrícolas para hacer verdaderamente buenos análisis? Fíjate que nosotros como ProInnova siempre recomendamos hacer exploraciones en lo que llamamos vigilancia tecnológica, que hay muchos mecanismos para buscar información que a veces están bien al día, ¿no? Hay inclusive sistemas de exploración de bases de datos de journals, de investigaciones científicas, las bases de datos de patentes de todo el mundo, que es una fuente de información, pero inmensa, casi infinita, diría yo, de información que nos es útil para tomar decisiones en la planeación de la industria, y en el caso de la agricultura, pues mucho, ¿verdad? Y hoy día, que está muy en boga el tema del uso del ADN, el uso de marcadores moleculares y eso, pues hay bases de datos que tienen toda esa información, ¿verdad? El mapeo de los cultivos, el mapeo genético de los cultivos está vertido en bases de datos que son, pero monstruosas, ¿verdad? Monstruosas, Tan es así que se dice que, por ejemplo, la base de datos de una naranja, por ejemplo, todo el ADN mapeado de una naranja no cabe en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y toda esa base está en servidores de bioinformática que le pueden servir a la gente cuando empiece a hacer todo el trabajo de entender la genética, de entender el ADN. Entonces, pero ese es solo un ejemplo, digamos, de lo que hay en las bases de datos, de lo que se puede buscar sin necesidad de entrar, digamos, a la inteligencia artificial. Hay mucha información que puede ser muy útil para los agricultores, entrando a bases de datos de trabajos de ingeniería, de química, de patentes, ¿verdad? El caso de las patentes es una cosa sorprendente, toda la información que existe y que es útil y que se puede utilizar sin ningún problema por cualquier persona. Es decir, siempre que uno no vaya a explotar comercialmente el conocimiento de una patente, uno lo puede usar para uno mismo, ¿verdad? Esa es la norma que existe en la legislación sobre la propiedad intelectual. Entonces, todo eso el agricultor lo puede buscar sin ningún problema. Inclusive, nosotros a veces damos un curso que es cómo googlear, porque solo el uso de Google, ¿verdad? Google es una potente herramienta para buscar información. Google tiene varias dependencias. Por ejemplo, está Google Trends, está Google Academics, Google Scholar, Google... no me acuerdo cómo se llama el otro, pero
Son varias herramientas de Google que uno las puede ir buscar y utilizarlas para analizar lo que son tendencias, lo que es información relacionada al negocio de uno. Yo puedo buscar qué tendencias hay hoy en el uso de el jengibre como medicina. Yo voy, busco y veo que el mundo, que Estados Unidos o que Argentina está pidiendo más jengibre. Yo puedo orientar mi esfuerzo a producir jengibre. Hay, digamos, mucha información relacionada a eso que Google la devuelve a través de todas estas herramientas que tiene. Inclusive hay herramientas integradas que van y perforan bases de datos, bases de las redes sociales, bases del área mercadológica, si se quiere, ¿verdad? Y entonces nos devuelven información que puede ser útil para cualquier empresario. Nosotros estamos proyectando en los próximos días dar un taller sobre vigilancia tecnológica que va orientada a esto, orientada a encontrar esa información. Entonces, quien pasa de esta etapa puede entender con cierta facilidad qué ventaja tiene utilizar ya la inteligencia artificial para el manejo de información, de datos, de procesos en tomas de decisiones, vaya en el caso agrícola, ¿no? Y Edwin, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la inteligencia artificial para el análisis agrícola, especialmente en los próximos años, ya que mencionaba Samuel que ahí está la información, pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la tendencia dominante? ¿Se va a usar, no se va a usar y por qué? Bueno, quizás una de las principales es la adopción generalizada, es decir, que puedan adoptar esta tecnología y que pueda ser utilizada a nivel general. Otra de las cosas que hemos visto es la parte, hoy con inteligencia artificial, pues quieras o no, la ética y el profesionalismo, pues realmente tiene que valerse ante lo que es la información que te puede entregar la herramienta de inteligencia artificial y cómo esta es que yo la puedo manejar para hacer investigación o también para utilizarla. Entonces, esas dos partes yo creo que son fundamentales en cuanto a lo que son los desafíos. Las oportunidades es de que realmente la inteligencia artificial, quieras o no, está siendo alimentada y también personalizada. La personalización yo creo que va a ser una de las partes más fundamentales de la inteligencia artificial, porque quieras o no, bueno, lo vemos en nuestros casos, Google nos conoce perfectamente, ¿verdad? Es decir, sabe qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, porque quieras o no, nos están escuchando o nos están viendo. Pero sí, la personalización en cuanto a lo que es la inteligencia artificial va a ser es una de las oportunidades. Otra de las cosas que vemos es que realmente como oportunidad es el desarrollar modelos más exactos, pero esto va a ser mucho si nosotros damos información que realmente vale la pena. Veíamos, por ejemplo, cuando inició la utilización de Waze acá en El Salvador, muchos no creíamos en Waze porque no estaba alimentada. Hasta un par de años que las personas iniciaron a alimentar la aplicación, pues realmente fue funcionando y así es también cada una de las herramientas, tanto de inteligencia artificial como otros tipos que puedan ir evolucionando, ¿verdad? ¿Y qué podrías agregar tú, Samuel, sobre esto? A ver, sí, yo creo que nosotros deberíamos de empezar a ver este problema, porque como bien lo decía Edwin, si no hay una cultura de comenzar a utilizar datos, de comenzar a basar la decisión en el reconocimiento de datos, y lo que nosotros hacemos a veces es más como corazonadas, más como me dice tal cosa que debería de hacer esto, y no lo fundamentamos en data, difícilmente vamos a poder evaluar que un sistema de esta naturaleza funciona o no. La cultura de nosotros como país ha sido como bien limitada en cuanto a recoger información, guardar la información. Entonces, eso
hace que sea difícil la utilización de herramientas como estas. La inteligencia artificial, inclusive, creo yo que en el tema predictivo se limita mucho porque no hay data. Entonces no podemos nosotros estar pidiéndole ese tipo de análisis si no tenemos suficiente información. Yo digamos que la recomendación que le doy a los agricultores o a los empresarios es que comiencen a meter mucha información que está hoy día en esto, ¿verdad? Porque quizás una grada atrás de esto está el tema de la transformación digital. Es decir, deberíamos de comenzar a tener, qué sé yo, sensores, medidores de las variables que son importantes para nuestra producción. En el caso, digamos, de la agricultura, son una cantidad inmensa de variables que inciden en que el agricultor tenga éxito o no en su cultivo o en su ganadería. Y entonces, lo mejor sería comenzar con la cultura de guardar esa información, guardar la data para poder utilizarla más adelante, y que estos sistemas puedan de verdad convertirse en herramientas útiles para eficientizar el proceso de tomar decisiones. Entonces, de todo lo que hemos hablado, me queda claro a mí que en el ámbito de la agricultura, la inteligencia artificial está verdaderamente siendo reconocida como una poderosa herramienta para poder mejorar la productividad de los cultivos. Y también quizá para poderse adaptar al cambio climático y mitigar sus impactos en las cosechas. Y ¿saben qué? Ojalá que todos los agricultores pudieran aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Esa es una tarea pendiente. Y algo más, parece mentira, pero el tiempo ha pasado volando y ha llegado el momento de finalizar este programa. Por eso... y bueno, eso lo vamos a hacer luego de escuchar los mensajes finales de nuestros invitados. Así que atentos todos. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ha llegado el momento de escuchar dos mensajes muy importantes. Samuel. Yo diría que debemos prepararnos para que la inteligencia artificial sea de verdad una herramienta útil, y para eso manejemos bien los datos, guardemos bien los datos y tengámoslos a mano para que los podamos utilizar a través de ella. Creo que es importante sensibilizar a todas aquellas personas que van a utilizar herramientas de inteligencia artificial para que puedan utilizar y beneficiarse de la información que puedan recolectar para tomar una buena decisión. La verdad es que si la inteligencia artificial es aprovechada como se debe, esta puede contribuir a sembrar un futuro próspero en la agricultura. Agradecemos a Samuel y Edwin por habernos explicado cómo la inteligencia artificial puede contribuir al análisis agrícola, y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir el encanto de Literal Radio con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad, porque al igual que tú, queremos que El Salvador sea un país ideal para vivir, trabajar y prosperar. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.